capítulo número 2, que se llama Momento lineal, fuerzas y energía mecánica. Vamos en la sesión número 4, ¿de acuerdo? ¿Cuáles van a ser nuestros objetivos de la unidad? O vamos a hablar en general. Fuerzas y energía. ¿Cómo así con pero en Capítulo número 2, momento lineal, fuerza y energía mecánica. En esto es en lo que nos vamos a concentrar. Nos vamos a concentrar primero en lo que tiene que ver con las fuerzas y en la segunda parte de este capítulo lo que tiene que ver con la energía mecánica. Y nos vamos a dar cuenta cómo si partimos de cualquiera de estos dos conceptos físicos podemos modelar la dinámica del movimiento de los objetos. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cuáles van a ser los objetivos de esta unidad? Defina y aplique el concepto de aceleración de una partícula. Vamos a definir, primero que todo, qué es aceleración. Y ya cuando qué es aceleración, vamos a enunciar. Y no solo tanto a enunciar, sino que también vamos a hacer una pequeña demostración de las leyes de Newton. Recuerden, a nosotros es más relevante aplicar que demostrar. Obtenga diagramas de cuerpo libre en el caso de partículas. Vamos a ver que para poder modelar esa dinámica de los cuerpos necesitamos un concepto fundamental en este capítulo que se llama diagrama de cuerpo libre. Muchachos, si ustedes saben hacer un buen diagrama de cuerpo libre, ustedes tienen mucho ganado en este capítulo. ¿Por qué hacer un buen diagrama de cuerpo libre? El diagrama de cuerpo libre le está diciendo a usted quién es su objeto de estudio, con quién está interactuando con ese objeto de estudio y hacer una representación gráfica de esa interacción. Para ustedes no es nada desconocido, no es nada del otro mundo, pero lo vamos a tomar desde el principio para que nos quede lo más claro que se pueda. ¿Correcto? Otro objetivo de la unidad va a ser distinguir entre una fuerza conservativa y una fuerza no conservativa. Otro objetivo va a ser análisis de situaciones físicas utilizando las leyes de Newton. Además, análisis de situaciones físicas empleando el concepto de trabajo y energía. Como les venía diciendo, vamos a tomar dos caminos conceptuales. Uno es el que tiene que ver con las fuerzas o con las leyes de Newton y el otro el que tiene que ver con las energías. Pero entonces para tomar esos dos caminos conceptuales primero hay que definirlos. Entonces primero vamos a definir las leyes de Newton, después vamos a definir el concepto de energía. Pero para definir el concepto de energía necesitamos partir del concepto de trabajo. ¿De acuerdo? Y ya, con eso es lo que nos va a ocupar en este capítulo. Conceptos elementales o básicos con los que vamos a trabajar en este capítulo. ¿Cómo así que básicos? Conceptos que aún no hemos visto, pero que van a ser herramienta de trabajo en esta unidad. Primero, aceleración. Vamos a definir qué es aceleración, cómo se representa matemáticamente, qué pasa, por ejemplo, qué pasa cuando la aceleración es constante. Vector fuerza. Vamos a definir qué es la fuerza, pero antes de definir qué es la fuerza, debemos ir definiendo las leyes de Newton. Vector peso, diagrama de cuerpo libre. Como les digo, el diagrama de cuerpo libre no es más que la representación gráfica de la interacción del observable con su entorno. Caída libre, movimiento parabólico, trabajo, teorema del trabajo y la energía, sistemas conservativos. Ahí, cuando dejamos movimiento parabólico, dejamos todo lo que tiene que ver con las leyes de Newton. Y cuando comenzamos con trabajo es todo lo que tiene que ver con el concepto de energía. Sistemas conservativos, energía potencial, fuerza elástica, fuerza central, sistemas no conservativos. Todo esto es lo que vamos a ver. Van a ver que algunos temas son muy cortos, muy rápidos, solo es definir y ya queda claro. Otros van a ser de más trabajo. Vamos a seguir con la misma metodología. El día de hoy pues no habían enunciados porque pues, la primera hora iba a ser actividad de
del examen evaluativa, pero en la próxima sesión seguimos con la misma dinámica. La primera hora aclaramos conceptos, resolvemos dudas, hacemos todo el trabajo teórico para que la segunda hora nos quede una parte más práctica, más analítica, con trabajos y enunciados. Listo, para que estén pendientes por Moodle para descargarse los enunciados de esta primera o de esta próxima sesión que sería la... Muy bien, la introducción de este capítulo. Cuando se desee analizar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo, es necesario utilizar bien sea el concepto de fuerza o bien sea el concepto de energía. Estos dos métodos se conocen en la física como métodos dinámicos. Ojo muchachos, nuestro observable u objeto de estudio en este momento solo va a sufrir dos estados, ¿cierto? Va a ser uno el estado de reposo y el otro el estado de movimiento. Cuando hablamos de estado de reposo es que el observable con respecto al observador no cambia de posición. Mientras hablamos de movimiento, lo que decimos es que el observable con respecto al observador cambia de posición al transcurrir el tiempo. Y no tenemos que pensar en nada más. Lo único que tenemos que hacer es cómo vamos a aplicar los conceptos físicos, como por ejemplo el concepto de fuerza o el concepto de energía, a esos dos tipos de estado. Y mire, y para ser más claro, en este capítulo no nos vamos a enfocar en el estado de reposo, solo nos vamos a enfocar en el estado de movimiento de los cuerpos, ¿de acuerdo? Porque el estado de reposo ya lo analizaremos en el capítulo número 6. Muy bien, hablemos del concepto de aceleración. Nosotros habíamos definido en clases anteriores el concepto de velocidad y habíamos dicho que la velocidad no era más que el cambio de la posición al transcurrir el tiempo. ¿Lo recuerdan? Y habíamos dicho que esa velocidad podía ser constante o podía ser variable. Cuando era constante podríamos especificar o trabajar con un caso que era el caso del movimiento rectilíneo uniforme. Y de ahí deducíamos la ecuación de la posición. Cuando la velocidad era constante. Cuando la velocidad no era constante, había que meterlo en una integral y encontrar su posición. Listo. Ahora, la aceleración. Vamos a tomar ese concepto de qué pasa cuando la velocidad es variable. Y vamos a analizar. Entonces, la aceleración de un cuerpo se define como la rapidez con la que cambia el vector velocidad al transcurrir el tiempo. Analizamos el concepto cuando la velocidad era constante. Y en particular cuando teníamos un movimiento rectilíneo uniforme en el capítulo anterior. Ahora, en este capítulo nos vamos a enfocar en ese concepto donde la velocidad cambia. Donde la velocidad va a cambiar con respecto a quién, al observador, ¿de acuerdo? Al transcurrir el tiempo. ¿Nos queda claro? Entonces, que les quede lo más claro posible este concepto, que la aceleración es el cambio de la velocidad al transcurrir el tiempo. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas acerca de la aceleración? Muy bien, vamos a ver la aceleración. Con la aceleración pueden pasar dos situaciones. Una es que la aceleración cambie con el tiempo, o la otra es que la aceleración permanezca constante en el tiempo. Pero para eso necesitamos primero definir matemáticamente la aceleración, ¿de acuerdo? Entonces, si una partícula se está moviendo de tal manera que su aceleración media, medida en varios intervalos de tiempos diferentes, no resulta constante, se dice que se tiene una aceleración variable. La aceleración puede variar tanto en magnitud como en dirección. Entonces, les voy a mostrar cómo se representa matemáticamente ese concepto de aceleración. Ese que estamos diciendo que la aceleración es el cambio de la velocidad al transcurrir el tiempo. Entonces, podríamos definir primero que todo una aceleración media. Y una aceleración media no es más que el cambio de la velocidad al transcurrir
o sobre el cambio del tiempo. Y esta sería nuestra aceleración. Una aceleración media. ¿A qué se refiere con aceleración media? Se refiere a que yo estoy buscando la aceleración en un intervalo. ¿De acuerdo? Entre un punto y otro. Muy bien, pero enfoquémonos en la aceleración que sí va a ser relevante o de uso para nosotros, que es la aceleración instantánea. ¿A qué me refiero con aceleración instantánea? La aceleración instantánea no es más que querer saber cómo es la aceleración de nuestro objeto de estudio en un instante determinado, en un punto determinado. ¿Cómo vamos a hacer eso? Eso lo vamos a hacer diciendo que la aceleración, como lo necesitamos en un punto determinado, vamos a llevar ese límite temporal a una aproximación de cero. ¿De quién? Del cambio de la velocidad al transcurrir el tiempo. Y esto no es más que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Listo. Entonces esta es la aceleración con la que nosotros vamos a trabajar. Aceleración como definición no es más que la derivada de la velocidad al transcurrir el tiempo. Y podríamos trabajar esta situación para el caso unidimensional y para el caso bidimensional. Analicémoslo para el caso unidimensional. ¿Cómo me quedaría la aceleración? La aceleración no sería más que la magnitud de la velocidad, que la magnitud de la derivada de la velocidad con respecto al tiempo en la dirección y. Y esta sería mi aceleración unidimensional. Podría analizarlo también bidimensionalmente. Y en el caso bidimensional, entonces diría que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto al eje X más la derivada de la velocidad con respecto al eje Y, el eje X en la dirección Y y el eje Y en la dirección J. De aquí podríamos deducir conceptos como cuál sería su magnitud. Su magnitud sería a de x al cuadrado más a de y al cuadrado, todo eso dentro de una raíz. Diciendo pues que esta derivada de la velocidad es a de x y diciendo que esta derivada de la velocidad para esta componente es a de y. ¿Correcto? Ya les voy a mostrar gráficamente la representación de una aceleración en el caso bidimensional. Y acá podríamos también deducir la dirección con respecto a uno de los ejes. Entonces me quedaría a de y, a de x. Muy bien. Conceptualmente, ¿qué es lo que es la aceleración? No es más que el cambio de la velocidad al transcurrir el tiempo. Entonces, volvamos al computador y veamos una ilustración de esa situación. Ya lo vimos matemáticamente y ya vimos cómo se representa. Ahora veámoslo gráficamente. Miren acá, tengo un observador y un observable. Y ese observable sufre un cambio de velocidad. Como sufre un cambio de velocidad, sufre o aparece más bien una aceleración. Como estamos bajo el caso bidimensional, miren que esa aceleración va a tener una componente en el eje X y una componente en el eje Y. Ojo, cosas relevantes de la aceleración. La aceleración para el caso bidimensional siempre apunta hacia la concavidad, hacia adentro de la concavidad, ¿correcto? La aceleración siempre va a apuntar hacia dentro de la concavidad. O sea que nosotros nunca vamos a ver, por ejemplo, esta trayectoria que se ve como curvilínea, que es la azul. Nosotros nunca vamos a ver una aceleración que esté hacia afuera de esa trayectoria. Siempre vamos a ver aceleraciones que apunten hacia adentro de la misma. No sé si ya lo vieron en matemáticas, si no lo refresco diciéndoles que una doble derivada
gráficamente se representa como un vector que apunta siempre ¿hacia dónde? Hacia adentro de la concavidad. ¿Y qué es la aceleración? La aceleración no es más que la doble derivada de la posición. Ya se los voy a mostrar matemáticamente. ¿Nos queda claro? ¿Hay alguna duda o alguna pregunta? No, siempre forma un ángulo de 90 con la velocidad, el vector velocidad. No necesariamente, no necesariamente la aceleración forma un ángulo de 90 con la velocidad. En el tercer capítulo, que es el que continúa después de este, vamos a particularizar más bien conceptos con la aceleración y la velocidad. Por ejemplo, cuando son perpendiculares entre sí, cuando no lo son, cuando por ejemplo tiene componente la velocidad pero la aceleración no, o cuando por ejemplo hay componentes de una de las coordenadas de la aceleración, pero la velocidad no tiene. Todas esas particularidades de un movimiento en un plano lo vamos a ver en la otra. En este capítulo todavía estamos concentrados en movimientos lineales. Lo que pasa es que para ir como acoplándonos a todo esto, debemos también mencionar el caso bidimensional, ¿de acuerdo? Pero miren que todo lo que hemos hecho está en un plano y por lo regular se mueve linealmente. ¿Correcto? Quiero que retomemos la ecuación de la aceleración y veamos qué información nos está dando. Tenemos la aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Qué significa esto? Que si yo parto de la aceleración, integro, puedo deducir la velocidad. Y como ya habíamos visto en clases anteriores, partiendo del concepto de velocidad e integrando, puedo llegar al concepto de la posición. No es relevante para nosotros lo que tiene que ver con las integrales, ¿de acuerdo? Ni cómo llegar a esta situación. Se los voy a mostrar para que ustedes sepan de dónde sale. Pero más bien nosotros lo que vamos a hacer es un trabajo de aplicación de ese concepto. Me quedaría que la velocidad es igual a la velocidad inicial más la integral de la aceleración por el diferencial temporal. Aquí partimos diciendo que la velocidad, ¿partimos de dónde? Partimos del concepto de aceleración y llegamos al concepto de velocidad, ¿cierto? Y también teníamos esta, que la posición era igual a la posición inicial más la velocidad por el diferencial temporal. Y aquí partimos del concepto de velocidad y llegamos al concepto de posición. ¿Listo? Muy bien. Si nuestra aceleración es una aceleración no constante, lo único que vamos a hacer es meterla en esta integral. Y si queremos deducir la velocidad, pues integramos y ya. Pero entonces vamos a analizar un caso especial o un caso que es como más atractivo, que es el caso de una aceleración constante. Muy bien, si esta aceleración es constante y se mete en esta integral, lo único que hace es sacarla. Y esa nueva ecuación me queda que la velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por la diferencia de los tiempos. Y ahora, como acabo de encontrar esta velocidad, cuando la aceleración es constante y quiero saber cómo es la posición de esa partícula cuando su aceleración es constante, lo único que tengo que hacer es meter esta ecuación a esta ecuación. O sea, esta nueva ecuación, llamémosla 3, la meto a 2 y voy a obtener esta ecuación que me dice que la posición es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por la diferencia de los tiempos más la aceleración sobre 2 por la diferencia de los tiempos al cuadrado. Ya vamos a esta la ecuación 4. Miren muchachos, estas dos ecuaciones que tienen ustedes acá es la ecuación de la velocidad y la ecuación de la posición
cuando la aceleración es constante. Ecuación de la velocidad, o sea, la 3, y la posición, o sea, la 4, cuando la aceleración Es constante. es constante. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las ecuaciones cuando, miren, ¿por qué las represento como vector? Porque el objeto se puede mover en una dimensión, porque el objeto se puede mover en 2 dimensiones, porque nuestro objeto se puede mover en 3. ¿Listo? Por eso es que la represento de esta manera. Nosotros vamos a particularizar. ¿Cómo así que a particularizar? Vamos a trabajar con un movimiento rectilíneo. Entonces, si es un movimiento rectilíneo, ¿cuántas dimensiones debe tener? Una. Debe ser unidimensional, ¿cierto? Y como estamos diciendo que es una aceleración constante, podemos decir que estamos bajo un movimiento rectilíneo uniforme mente acelerado. Y entonces ahí vamos a deducir algo que para ustedes espero que no sea ajeno: un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o retardado, que es MUAR. Listo. ¿Y cuáles son las ecuaciones que definen ese movimiento? Una es velocidad igual a la velocidad inicial más la aceleración por la diferencia de los tiempos. Ahí todavía me están viendo, ¿cierto? Y el otro es que la posición es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por la diferencia de los tiempos más la aceleración la aceleración sobre 2 por la diferencia de los tiempos al cuadrado. Muy bien. Entonces, retomemos un poco qué fue lo que acabamos de hacer. Partimos del concepto de aceleración, y la aceleración nos da información de la velocidad, y la velocidad nos da información de la posición. Podemos tener dos situaciones con respecto a esa aceleración: una que sea variable, y entonces si queremos encontrar la velocidad, lo único que hacemos es meter esta aceleración e integrar, y sale. O la otra situación es cuando nuestra aceleración es constante. Cuando nuestra aceleración es constante, lo metemos dentro de la integral, sale de la integral e integramos y obtenemos estas dos ecuaciones: la ecuación de la velocidad y la ecuación de la posición cuando la aceleración es constante. Vamos a particularizar, como les digo, estas dos ecuaciones. ¿Cómo particularizamos? Diciendo que estamos bajo un movimiento rectilíneo. Como estamos bajo un movimiento rectilíneo, estamos bajo una dimensión y aún seguimos trabajando con una aceleración constante. Miran que acá está con vectores y miran que acá está sin vectores, porque acá puede ser para el caso uni, bi o tridimensional. En cambio acá es para el caso unidimensional. ¿De acuerdo? Entonces, estas que ven acá son las ecuaciones de la posición y las ecuaciones de la velocidad para un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, ¿qué puede pasar con ese movimiento rectilíneo uniforme? Pueden pasar dos cosas. Una cosa es que estemos bajo un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. O la otra situación es que estemos bajo un movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado. Veamos la diferencia que hay entre un movimiento acelerado y un movimiento desacelerado. Ambos tienen dos características. La primera característica de un movimiento acelerado. Esperen que estoy en la que no es. Un movimiento acelerado. El movimiento acelerado, la rapidez del objeto siempre va aumentando. Esa es la primera característica. La segunda característica es que la velocidad
y la aceleración tienen el mismo sentido. Primera característica es que la rapidez aumenta con el tiempo. Y la segunda es que tanto la velocidad como la aceleración tienen el mismo sentido. Ustedes en el mundo real, ¿dónde han estado en una situación de un movimiento acelerado? ¿Cuándo? Por ejemplo, cuando se montan a un vehículo. Cuando se montan a un vehículo y el conductor empieza a apretar la palanca del acelerador, ustedes están en un movimiento acelerado. Por ejemplo, cuando están parados y comienzan a caminar, ustedes están bajo un movimiento acelerado. No sé, por decir algo, si me están viendo, ¿me están viendo? Sí. Por ejemplo, tengo este marcador que inicialmente está en reposo, lo suelto y ven que él empieza a acelerarse. ¿Por qué? Porque va aumentando su rapidez y además la velocidad y la aceleración tienen la misma dirección. Miremos una ilustración de eso que estamos hablando. Por ejemplo, la ilustración superior nos está diciendo que el objeto se está moviendo hacia la derecha y que tanto la aceleración como la velocidad van hacia la derecha. Muy bien, en la parte inferior. Ahora, en la parte inferior vemos que nuestro objeto se está moviendo hacia la izquierda. ¿Listo? Pero tanto su aceleración como su velocidad apuntan hacia la izquierda. ¿Cuál es la diferencia entre la primera y la segunda ilustración? La única diferencia es que en la primera ambas son mayores que 0 y en la de abajo ambas son menores que 0. Pero miren que en ambas se está cumpliendo la situación que la aceleración y la velocidad tienen el mismo sentido. Y si analizásemos la rapidez iría aumentando con el tiempo. Ahora analicemos un movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado o retardado. La primera característica es que la rapidez disminuye con el tiempo. Y la segunda característica es que la velocidad es en sentido opuesto a la de la aceleración. Primera característica, la rapidez disminuye con el tiempo, y la segunda característica es que la aceleración y la velocidad tienen sentidos opuestos. Entonces, les hago una pregunta. ¿Ustedes en una situación real han estado alguna vez sometidos a alguna desaceleración? Sí, en los semáforos. ¿Cuándo? Los semáforos puede ser. Por ejemplo, cuando usted va en un vehículo y el vehículo se está acercando a un semáforo. O lo que se puede decir, cuando el vehículo está frenando. Otra manera de decir desaceleración es decir frenado. Por ejemplo, cuando usted va caminando y se detiene a saludar a alguien, usted se está desacelerando. Por ejemplo, con el ejemplo del marcador, cuando yo lo lanzo, no cuando él cae, sino cuando lo lanzo hacia arriba, mientras él está subiendo, se está desacelerando. Miren, no analicen o no vean el movimiento cuando él cae, sino más bien analicen el movimiento cuando él sube. Ven que la velocidad, que la rapidez del marcador disminuye. ¿Hasta un punto donde qué? Hasta un punto superior donde se detiene, o sea que la rapidez disminuye. ¿Qué va a pasar con la velocidad y con la aceleración? Van a tener sentidos opuestos. Tenemos la primera ilustración. En la primera ilustración, nuestro objeto se está desacelerando y vemos que la aceleración va hacia la izquierda, mientras la velocidad va hacia la derecha. Les hago una pregunta. En ese caso, ¿hacia dónde se está moviendo el móvil? En la primera ilustración. Hacia la derecha. Muy bien, se está moviendo hacia la derecha. ¿Y qué debo esperar acerca de la rapidez de ese móvil? Que disminuya con el tiempo. ¿Correcto? Muy bien. Y en la parte inferior tengo que la aceleración va hacia la izquierda y la velocidad va hacia la aceleración va hacia la derecha, mientras la velocidad va hacia la izquierda. ¿Hacia dónde debo esperar que se esté moviendo el objeto? Muy bien. Recuerden, por favor, esto es muy importante. No siempre hacia donde apunta la aceleración está el movimiento.
Listo. Acabamos de ver en con estas dos ilustraciones que el movimiento va hacia la derecha en la parte superior y en la parte inferior va hacia la izquierda y las aceleraciones son opuestas. ¿De acuerdo? Entonces, para que no siempre se no es que si la aceleración va hacia adelante, el objeto se tiene que mover hacia adelante. No necesariamente. Si está acelerado, sí. Pero si está desacelerado, va en sentido opuesto. ¿Correcto? ¿Dudas? ¿Preguntas? Muy bien, hagamos un análisis de la gráfica, hagamos un análisis gráfico de esas dos ecuaciones. Primero analicemos la de la velocidad, esa que nos decía que la velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por la diferencia de los tiempos. Como podemos ver de esa ecuación, es una ecuación lineal, o sea, de un polinomio de grado 1, ¿cierto? ¿Qué representación gráfica trae? Trae una línea recta. Miren acá, miren hacia la pantalla. Tenemos un punto cero. Ojo, esto ya no es un observador, sino que es un punto cero. El punto cero, ¿qué significa? Que tengo una velocidad cero y que tengo un tiempo cero. Pero en este caso en particular, nuestro tiempo inicial va a ser un tiempo diferente a ese cero. Y por ende tiene una velocidad inicial. Al transcurrir el tiempo, cuando la aceleración es constante, se representa como una línea recta entre el punto inicial y el punto final. Entonces, si transcurre el tiempo, ¿qué debe pasar con la velocidad? Debe cambiar. Muy bien. La pendiente de esta línea es ¿qué? La aceleración promedio. Sería Y el promedio de la aceleración. el promedio de la aceleración. Mejor eso. Por ejemplo, ahí la pendiente es positiva. Pero además de ser positiva, ¿qué es esa pendiente? ¿O qué significado físico tiene esa pendiente para el tiempo versus la velocidad? La aceleración. Correcto, es la aceleración. Entonces, el significado físico que tiene la aceleración, el significado físico que tiene la pendiente cuando se grafica el tiempo versus la velocidad es la aceleración. Y así es como se grafica. Ahora, me estás preguntando que cuándo es curva. Estoy diciendo que si hay aceleración, la pendiente es una línea curva. No, cuando se representa una línea curva, el tiempo versus la velocidad es cuando estamos en un movimiento no uniforme. Por ejemplo, si se estuviera acelerando, ahí ya no sería una línea recta, sino que sería una curva. ¿Correcto? ¿Nos queda claro eso entonces? Solo es una línea recta en la gráfica velocidad versus tiempo cuando la aceleración es uniforme. Si la aceleración fuera no uniforme, entonces ahí sí tendríamos una curva. ¿Correcto? ¿Te queda claro el concepto? Muy bien. También podemos graficar la aceleración en función del tiempo. Como acabamos de ver, la aceleración es uniforme, o sea, constante. O sea, que si yo grafico la aceleración en función del tiempo, me va a quedar una gráfica como esta. Bueno, una observación que me faltó hacer de esta gráfica, la anterior, es que el área bajo esa línea recta no es más que el cambio de la posición. Entonces ven toda la información que me está dando esta gráfica. Me dice cuánto es la aceleración, me dice cómo es la ecuación y además me está diciendo cómo es el cambio de la posición. Esta me está dando información acerca de cómo es la aceleración al transcurrir el tiempo y me puede decir cómo es el cambio de la velocidad. ¿Dudas? ¿Preguntas? Entonces esa línea, ¿qué sería? Pues si sabemos que la velocidad con respecto al tiempo es la aceleración, entonces la aceleración con respecto al tiempo es, ¿qué sería?
Eh, co- como O sea, pues físicamente sería la gráfica de que la aceleración sobre el tiempo es que... esa físicamente lo que quiere decir esa gráfica es que tengo una aceleración que permanece constante al transcurrir el tiempo. ¿Qué más información física puedo sacar yo de esa gráfica? Que el área bajo esa recta es el cambio de la velocidad. Pero por decir algo, si me estás preguntando, a ver, ¿cuánto sería la pendiente de esa línea recta? Mira que ahí no hay pendiente. Entonces, como no hay pendiente, no tiene ningún significado físico. ¿De acuerdo? Muy bien. Y por último, podemos graficar la otra ecuación. Esa ecuación que nos dice que la posición es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por la diferencia de los tiempos más la aceleración sobre 2 por la diferencia de los tiempos al cuadrado. Como podemos ver, esa ecuación es ¿qué? Es una ecuación de segundo grado, correcto. O también una ecuación ¿qué? Cuadrática. O también podemos decir que es una ecuación de una parábola, ¿sí o no? Entonces, la representación gráfica de la posición versus el tiempo sería como lo que ustedes ven ahí. Entonces, sería una parábola. Entonces, miren cómo en el tiempo inicial tengo una posición inicial. Y miren cómo en el tiempo final tengo una posición final. ¿De acuerdo? Muy bien. Si yo quiero encontrar información de un punto determinado de esa gráfica de la posición versus el tiempo y saco la tangente en ese punto, ¿qué creen que voy a obtener? Velocidad. Voy a obtener la velocidad en ese punto. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Algo que no les quede claro? Quiero hacer la última observación. Mi última observación es para que no se vayan a confundir con esta situación. Es la siguiente. No deben confundir estas gráficas, por favor, muchachos. Uno es una gráfica ilustrativa. ¿Cómo así que una gráfica ilustrativa? Que me dice, ¿dónde está el observador? Hacia dónde declaro como positivo, cómo el objeto de estudio se está moviendo sobre ese eje X. ¿Listo? Esto es una gráfica o un diagrama ilustrativo. Listo, un diagrama. Miren que ahí nunca aparece el tiempo. Ahora, lo que acabamos de ver anteriormente es que el tiempo versus la posición. Y este diagrama es muy diferente a esto, porque esto ya es ¿qué? Un versus, o sea, uno contra otro. Y acá no estoy comparando nada contra nada. Este sería un versus. ¿Listo? Entonces, esto no sería un observador. Esto, bueno, podría también aplicarse para este caso como el observador, pero también es un cero. Es el cero temporal y es el cero espacial. Ahora, si yo quiero ver cómo se mueve el objeto se debe mover acá, porque recuerden que es un movimiento rectilíneo. Cuando yo me muevo en el plano, es porque estoy comparando el tiempo versus la posición. ¿Correcto? ¿Dudas, preguntas? ¿Algo que no les quede claro? Muy bien, muchachos. Dejemos así por el día de hoy. En la próxima sesión vamos a hablar con lo que tiene que ver con respecto a las leyes de Newton. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que no les quede claro? ¿Dudas, preguntas? Ojo, muchachos, por favor, antes de que se retiren. Esta semana métanse a la página de Moodle, descarguen los enunciados de la próxima sesión, descarguen el módulo y comiencen a leer para que el próximo miércoles lleguen con dudas.
Con respecto a los exámenes que acabaron de pasar, el coordinador llega, los empaca, los envía a Medellín. Acá en Medellín me los entregan, yo los califico y ¿qué es lo que yo hago? Antes de comenzar clase discutimos qué fue lo que pasó con el examen, ¿cierto? ¿Cuál era el punto? ¿Cuál era su solución? Acá en clase, ¿de acuerdo? Ahora, yo los califico y yo se los retorno. Ustedes en el retorno ven si tienen alguna observación. Si tienen alguna observación la hacen ahí con lápiz y todo el asunto, en una hojita aparte, y yo veo a ver si es válido o no es válido. ¿De acuerdo? Y si hay algo que observar, algo, entonces ahí vemos cómo se hace. Pero ustedes deben devolver el examen. Ustedes no en ningún momento se quedan con los exámenes. ¿De acuerdo? Muy bien, muchachos, espero que para la próxima semana hagan la tarea y espero que les haya ido muy bien en el examen de hoy.